Hay una renovación en el Partido Comunista. Con Quique Mujica y la Carola Rajola conversamos con las diputadas Carol Cariola, ¿Cómo estás, Iván? Camila Vallejo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Además, aparte del Partido Comunista, vamos a hablar de las 40 horas semanales. De varias cosas tenemos que hablar. Ley Gabriela también. También de la Ley Gabriela. Partamos por ahí. El Partido Comunista, yo me imagino, igual que cualquier grupo de periodistas, igual que cualquier otro partido político, tiene alas, ¿o no? Tiene corrientes internas, ¿o no? No. Son monolíticos disciplinados, compañeros. No. Somos marxistas librepensadores. Eso. Porque en el fondo damos discusiones, un partido que en verdad nosotros discutimos muchísimo. Sí, Tenemos muchas instancias todos los años a nivel comunal, regional, nacional. Todo el tiempo es un debate permanente y hay obviamente opiniones distintas. Todos somos comunistas, no es que haya alguien que no sea comunista, no, tiene que ver con que hay libertad en la discusión y es parte de nuestro principio. Y luego lo que pasa es que tratamos siempre de que, discutido todo, llegamos a una conclusión, una síntesis y trabajamos todo en función de eso. Libertad en el debate y unidad en la acción, como dicen ustedes. Libertad plena en la discusión y unidad en la acción. Pero espérate, ¿pero por qué pasó esta vez? Efectivamente. Que la fisura o las diferencias se hicieron públicas. Porque bueno, tú partiste, Iván, diciendo algo que es importante y que efectivamente se dio una situación donde Daniel hizo una opinión, que fue una opinión que él mismo planteó posteriormente unas disculpas, ¿no?, públicas a la presidenta, que no fue la opinión política del colectivo del Partido Comunista. Nosotros, y Camila lo dijo muy bien, o sea, hay un elemento que es muy importante plantear. Nosotros somos un colectivo donde hay un elemento que es matriz y que no, y aquí hay varios elementos que han salido por la prensa. O sea, el que nosotros tengamos diversidad y que planteemos la necesidad de generar transformación en las ideas, renovación de las ideas, hacer un proceso de transformación permanente, y un poco nosotros lo decíamos, somos un partido revolucionario que tiene que estarse pensando permanentemente. Esta herramienta, que es el Partido Comunista, que tiene una base, una matriz ideológica que no queremos modificar, pero que sí tiene que estar planteándose en función de los momentos políticos. No tiene tendencias, como dices tú, o sea, somos un partido que no tiene tendencias internamente, pero sí tenemos diferencias políticas internamente respecto de los momentos. O sea, hay un momento político y lo leemos de forma distinta. O sea, Camila y yo no pensamos igual en este momento y tenemos que debatir y debatimos y debatimos y debatimos hasta que llegamos a una síntesis. Y en esa síntesis lo planteamos hacia afuera y lo vamos a plantear probablemente de forma con distintas formas, digamos, de decirlo. Y en esta oportunidad, bueno, se dio de la forma en que tú lo estás diciendo, pero eso no significa que seamos un partido, como tú lo decías recién, de tendencias. Ya, pero la propia existencia de liderazgos como los de ustedes, evidentemente plantean la necesidad de mover ciertos límites y repensar ciertas lógicas al interior del Partido Comunista. Ustedes no son cualquier dirigente, las dos tienen un liderazgo muy visible, muy potente, muy nuevo, y además toman decisiones. Tú estás en el Comité Central, tú estás en la Comisión Política, y cuando hablamos del Partido Comunista hablamos de un partido cuyo presidente ejerce desde el año 2005 y cuyo secretario general también, Guillermo Tellier y Lautaro Carmona, 14 años a la cabeza del partido. Entonces, Angela Merkel también. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes realmente, ¿cómo evalúan la reacción que ha provocado este debate? Porque eso sí que no lo pueden negar, que esto ha generado reacciones al interior del partido y también en la opinión pública. Camila. Es que yo creo que se ha planteado como una disputa generacional y no tiene que ver como con una disputa generacional, no tiene que ver con que aquí llega una nueva generación, reemplaza a la otra, se confronta con la otra y supera a la otra. ¿Pero desafía a la otra? Es que ¿cuestiona a la otra? A ver, nuestra generación está muy presente en el partido, eso demuestra la vigencia de las ideas del partido, que el partido está vigente porque somos muchos jóvenes los que estamos ahí. Y eso también plantea un desafío para el mismo partido, ¿no?, de cómo hace que las generaciones que conviven, que hay distintas, yo diría como al menos 3 generaciones, pueden dialogar de mejor manera para que realmente el partido logre representar las distintas experiencias de vida desde la perspectiva comunista, pero nuestra experiencia, por ejemplo, como militante es distinta a la de otros compañeros que entraron hace 50 años, por ejemplo. Es distinta, o sea, somos comunistas, pero ellos vivieron un momento político distinto. Nosotras, por ejemplo, nos formamos como comunistas principalmente a nivel de movimiento estudiantil,
Ya en una democracia, sociedad, por empezar, Otros altamente vivieron en tecnologizada. dictadura. Sin Unión Soviética. ¿Ya? Con redes sociales, donde los desafíos que se nos presentan como comunistas son muy distintos a los de antes. Entonces, Ya, esa y tú dices experiencia que es has muy aprend- importante que se Tú dices que has traspase. aprendido de los viejos y que tú Absolutamente. valoras eso. Ahora, Y que los viejos ¿cuánto tienen que aprender de aprenden los viejos nosotros de también? ustedes, Claro. por ejemplo, en posturas como lo que sucede con Venezuela, que finalmente es lo que genera y gatilla todo este movimiento? Mucho, y hay algunos que están más dispuestos a aprender de nosotros y hay otros que quizás no tanto, pero en eso, por ejemplo, tú lo decías recién, en la dirección del partido nosotras compartimos permanentemente con el presidente del partido, en el Parlamento, él es diputado. Y yo, no sé, lo hemos conversado muchas veces con Camila y el compañero Guillermo es un presidente del partido que ha sido, yo fui secretaria general de la Jota cuando Camila era dirigente estudiantil, y él siempre ha tenido una disposición plena y absoluta a abrirnos espacio a las nuevas generaciones. Y eso para nosotros ha sido tremendamente positivo. O sea, no sé si nosotras podríamos ser... O sea, lo hemos conversado, por ejemplo, con parlamentarios de otros partidos. O sea, el hecho que les haya permitido ser candidata a diputada, Por eso ejemplo, es un o sea, ¿sí? absolutamente, para nosotros ser parlamentario, y de hecho lo conversábamos en algún minuto, cuando fuimos, pasa en otros partidos que para poder ser candidatos a parlamentarios de grupos juveniles, tienen que hacer una odisea de confrontación interna que es brutal. O sea, nosotros cuando fuimos candidatos a parlamentarios, el respaldo del partido al interior fue tremendo. Y fue tremendo porque... Y cuando entramos después también, como la disposición a ayudar y abrir espacio, como que eso de dejar que nosotras actuemos libremente también. En el fondo, Ahora, no es como sí. estar consultando todo siempre, sino que dar espacio a las generaciones nuevas. Eso yo lo sentí al menos muy presente en la relación con el presidente del partido, que está en el Congreso permanentemente. Estamos ahí trabajando. Sí, hay, como decía mi abuelita, hay diferencias y diferencias. Entonces, Diferencias diferentes. claro, porque es distinto que ustedes, voy a caricaturizar, pero estén discutiendo sobre la sede del partido está acá o allá, Claro. no hay problema. Pero cuando se habla de derechos humanos, usted que sufrió los rigores de una dictadura y los reprimió duramente, ¿cómo no empatizar y no tener una posición dura y drástica con Venezuela? Y agrego Cuba, porque Cuba tiene mejor prensa que Venezuela. No sé, por eso se los pregunto a usted, ¿cómo no empatizar? Hay una cosa sagrada, quería decir, que es la defensa de los derechos humanos en todos los casos, y China también. Entonces, ¿cómo conviven ustedes? que no son Colombia, hijos- México, Estados Claro, Unidos, no, pero en el caso, Israel. si tuviera los de la acción republicana, le pregunto por eso. República Dominicana. Ahora le estoy preguntando a ustedes por lo que les República concierne. Dominicana, que está ahí. Digo, ¿cómo que usted, por qué se hace cargo de cuestiones que son de la Guerra Fría, antigua? ¿Por qué se hace cargo de Cuba, por ejemplo, que es una dictadura claramente, una dictadura militar, la misma que Maduro? Entonces, les pregunto, ¿cómo compatibilizar que ahí sí que puede haber una diferencia generacional respecto a lo vivido, la biografía, la historia de vida de cada uno? Yo creo, mira, nosotros obviamente podemos tener una discusión aquí de nuestra perspectiva sobre los distintos sistemas políticos en el mundo, si son más o menos democráticos, pero respecto al tema de los derechos humanos, nosotros tenemos una única opinión, ¿ya? Y está expresada tanto en la declaración como en lo que yo dije. O sea, lo que se constata, por ejemplo, en el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos son hechos graves, gravísimos, ¿ya? O sea, que haya una en caso de tortura. Uno, no necesito más que un caso de una... ¿Ejecución? ejecución extrajudicial, por ejemplo, son cuestiones que son graves y son condenables y se tienen que investigar, algunas están investigando, etc. ¿Ya? Y por lo tanto hay otra cuestión también que señalar, que es qué pasa con las vulneraciones a los derechos humanos, que son los derechos sociales, económicos y sociales, por ejemplo, el tema de la alimentación, de la salud, que son cuestiones que tienen que ver con la situación económica y que probablemente, y como lo Consecuencias constata el del mismo, embargo económico. como lo constata el mismo informe, también tienen relación, y con lo señalado además de los relatores de la ONU, respecto a las sanciones unilaterales. Entonces, uno no puede tener, obviamente, dos posiciones en materia de derechos humanos, y así lo hemos expresado. Quizás a lo mejor algunos han puesto más énfasis que otros Ya, pero Maduro es en las es que declaraciones, ser pero... duro con, ser lo duro hemos con Maduro, dicho. valga la redundancia, no es tan difícil, porque la verdad que es un verdadero papanatas, pero en el caso de Cuba, donde hay una sofisticación mayor, ¿ah? ¿Qué pasa con eso? Está bueno. Está bien. Mira, Sí, yo, perdón. No, les pregunto por Cuba, Sí, no, no, porque lo que hay gente pasa- que dice, bueno, ¿por qué con Venezuela sí, con Cuba no? Yo tengo la siguiente premisa. Nosotros tenemos una mirada y lo hemos conversado varias veces con Camila y con otros compañeros también. Nosotros creemos que una cosa es tener una valoración de los procesos, y en eso tú no necesariamente tienes que valorar procesos políticos
y ser absolutamente obsecuente con esos procesos políticos. O sea, tú puedes tener una tremenda valoración de procesos políticos. Yo, por ejemplo, a la revolución bolivariana y a todo lo construido por Chávez, a todo lo construido por la revolución cubana, nosotros tenemos una valoración tremenda a muchos de los elementos que esos procesos han llevado adelante, pero no necesariamente eso nos hace obsecuentes con mirar críticamente aquellos elementos que nos parece que no son criticables. O sea, y por eso también en muchas oportunidades cuando nosotros nos tenemos que hacer cargo de ser diputadas chilenas y en relación a decir, nosotras construimos en Chile, porque en Chile hay estas situaciones, hay que hacerse cargo de esto. Yo soy diputada del Distrito 9, donde hay un hospital donde todos los días se están hospitalizando personas en los pasillos y donde se violan los derechos humanos porque se reaniman niños en el suelo, porque hace 2 días yo estuve hablando con el ministro de Salud, la gente porque la gente se muere esperando en una silla, o estuve hablando con el ministro de Salud porque estuve al lado de una guagua de 2 meses que la estaban ambuceando manualmente y que de hecho se estaba muriendo ante mis ojos, y yo estaba desesperada llamando al ministro de Salud, Mañalich, diciéndole, ministro, no hay cama en ningún hospital de Chile para que un bebé de 2 meses sea hospitalizado. ¿Cómo es posible? O sea, eso estaba pasando en Chile. Y en nuestro país estamos viviendo situaciones que nosotros permanentemente estamos criticando a propósito de violaciones de los derechos humanos en otros países. Sin embargo, tenemos 547 niños que viven en la calle, en situación de calle, donde se hizo una encuesta en nuestro país, donde no se hizo absolutamente nada. El Sename todavía está dando explicaciones de por qué y el Ministerio de Desarrollo Social, ¿por qué no se hizo cargo de los casos que se investigaron donde había una niña de 14 años embarazada, donde no se sabe absolutamente nada de qué pasó con ella, un caso de violación? Nosotros estamos pidiendo explicaciones, un caso, el informe de la PDI. O sea, lo digo a propósito de que yo estoy permanentemente dando cuenta, como diputada chilena, de esas relaciones en relación a decir, bueno, yo cuestiono lo que ocurre con procesos en otros países donde yo digo, valoro algunos aspectos y cuestiono otros. Obvio, pero pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero tú de acuerdo, dijiste, pero también cuestiono, y lo insisto, en aquellos elementos en que otros países, de procesos que yo valoro en ámbitos sanitarios, de educación, avances que me parece que son loables, pero que en aquellos aspectos en los que no estoy de acuerdo, como por ejemplo en los temas de prensa, que claramente uno dice, bueno, quizás ahí hay aspectos que están restringidos y que me gustaría que fueran más abiertos. Hay aspectos en materia de derechos humanos, como los ha dicho Camila en Venezuela, que nos parece que son cuestionables y que hay que cuestionarlos. O sea, si nosotros tenemos un principio de inviolabilidad en materia de derechos humanos, son los principios que no podemos poner en tela de juicio, y por eso lo hemos planteado con toda claridad y sin ningún matiz. Y bueno, eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Todo eso es cierto, pero también es cierto que a partir del informe de Bachelet en Venezuela se producen estas opiniones públicas de ustedes y esto genera reacciones. Y es interesante poder hablar de esto que pasa poco en el Partido Comunista y que yo creo que es una discusión que se sigue con bastante atención por lo mismo. Y tú hablaste de que un partido revolucionario tiene que revisarse y revisar sus procesos, que tiene que estar abierto a la renovación, que fue un término que también fue como medio mal visto por la dirigencia, porque dicen que relacionan el término renovación con ciertas concesiones que hizo la centroizquierda, la izquierda en su momento, y que el Partido Comunista lo tiene en un lugar muy diferente, y que son las instancias internas del partido donde este tipo de cosas se debaten. Entonces, ¿qué tanta libertad se tiene efectivamente para hacer estas opiniones sin que venga el verticalazo desde arriba? Y lo otro es si es que ustedes calcularon que esto iba a pasar. Yo me imagino que igual había una especie de estrategia para mover un poquito el tablero, ¿no? ¿Camila? No, pero perdón, lo paradójico que la diputada Cariola desató la tormenta en el Mercurio, más encima. Reacción al siglo. Qué poco revolucionarios a los medios de derecha. Que la mayoría son, porque entonces no podríamos hablar. Sí, casi toda la prensa. Estamos... Está tirando el pelito ya. Vamos. Sí, lo estoy tirando. Bueno, aquí está. No, pero yo creo que... como que para mí es interesante lo que está pasando. O sea, yo lo he dicho a través de la prensa, lo hemos conversado con el compañero Guillermo en la bancada, entonces que yo como que tiendo a desdramatizar esto, porque me parece que, claro, nosotros es más normal que nosotros discutamos dentro, nos podemos sacar la mugre, discutimos largamente, etcétera, y después salimos cuadrados con una opinión porque así avanzamos mejor. Así funciona.
En general sí, claro. Y Eso esto nos ha permitido no es vivir normal, 107 años. Efectivamente, no es normal que a través de la prensa se conozcan como matices, distintos enfoques sobre un tema en particular. Ya, no es normal, pero tampoco es como, wow, la crisis interna ni nada. acabó Yo el creo mundo, que eso digamos. igual no se acaba el No. mundo, porque además nosotros discutimos mucho más sobre cómo seguimos trabajando por los derechos humanos y por construir una democracia en nuestro país. Ya, pero no lo Ya. calcularon. No No es un cálculo. no lo calculamos, pero venimos, hace mucho nosotros lo planteamos, la necesidad de fortalecer el diálogo intergeneracional, la necesidad de estarnos revisando, porque, por ejemplo, hoy día el mundo nos plantea desafíos, entonces, ¿cómo nuestra herramienta partidaria está a la altura de los desafíos actuales? O sea, Para poder tomar decisiones y hay posturas, cuestiones, claro. o sea, es como, en el fondo, es como rejuvenecer las ideas revolucionarias propias nuestras. ¿Ya? Que no se trata de inventar la rueda, porque, por ejemplo, la injusticia es algo que viene hace mucho tiempo, pero tenemos que tener respuestas modernas para enfrentar la injusticia. Entonces, para la linterna, para terminar, esto nos abre la posibilidad también de profundizar en esas discusiones. Estamos hablando, por ejemplo, en una sociedad patriarcal, machista. Hoy día todos los partidos nos estamos revisando internamente, es decir, cómo somos partidos que garantice mayor presencia de las mujeres, cómo hoy día, por ejemplo, tenemos que tener protocolos contra el acoso sexual, cuestiones que antes no se planteaban, a pesar de que probablemente sí existían discriminaciones internas Diputada, de género. quiero que alcancemos por a hablar eso, de los proyectos. perdón, para terminar con esto, nosotros si somos un partido revolucionario tenemos que profundizar en esas transformaciones también internas para estar a la altura de los desafíos que la sociedad nos presenta. Hay una cosa... A ver, Solo quiero decir una cosa respecto de lo que dijo Carola. O sea, yo sé que la palabra renovación puede traer muchos fantasmas, pero yo en eso quiero ser súper clara. Nosotros, Camila y yo y muchos compañeros que quizás hablamos de la renovación de las ideas, en ningún caso estamos pensando en socialdemocracia, no estamos poniendo en duda nuestras matrices ideológicas. O sea, yo creo en el socialismo como nunca antes y de hecho creo que nosotros estamos hoy día en un momento político de transformaciones del mundo. El mundo se está transformando y el Partido Comunista de Chile también tiene que pensar en cómo hoy nuestra propuesta política de construcción del socialismo en un proceso de automatización donde estamos reemplazando a los trabajadores por robots. En algunos lugares. Ya lo vimos en la huelga de Walmart, donde finalmente ya no hay cajas, ya no hay cajeras, sino que están reemplazando las cajeras por cajas automáticas. O sea, hay una serie de... ¿El Frente Amplio da mejor respuesta a ese No a ese tipo de necesariamente. problemática? Nosotros en eso, por ejemplo, ya estamos trabajando propuestas, estamos trabajando algunas propuestas al respecto. Pero, por ejemplo, yo te digo, hay una serie de propuestas que en esa discusión política nosotros tenemos que entender que el Partido Comunista es una herramienta. Es muy y es una interesante. herramienta que, por lo menos para nosotras y para mí en lo particular, y lo he planteado también en las discusiones internas, nuestro partido es una herramienta del pueblo que tiene que estar a disposición de ello. No es un fin en sí mismo, y eso lo hemos dicho siempre. El partido es una herramienta de transformación, es una herramienta que lo que busca es ponerse a disposición del pueblo para erradicar precisamente las injusticias sociales que durante muchos años nuestra clase, la clase trabajadora, ha estado expuesta a que los que tienen más recursos finalmente sean, o los que acumulan Diputada. el poder político y económico, explote a los que menos recursos tienen. Y eso nosotros hoy día lo estamos poniendo a discusión. Hablemos de esas 40 respuestas horas. modernas, 40 horas. Es un En ejemplo. un momento en que Es un ejemplo, ustedes lo han citado, efectivamente. automatización, robotización, reemplazo de trabajadores, y ustedes plantean bajar la cantidad de horas semanales, o sea, plantean aumentar el costo del trabajo. Yo creo que es bueno el caso valor del de trabajo, 40 horas porque es muy un buen ejemplo de lo que tratamos de plantear cuando hablamos de recrear nuestras ideas revolucionarias. Porque la discusión de la jornada laboral no es algo nuevo, ¿ya? Es centenario, una lucha de los trabajadores hace mucho tiempo, pero no se estaba discutiendo en nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros En 2005, pero hoy día no es parte del debate, no era parte del debate la jornada. Entonces, plantear un tema que no es una idea, una demanda nueva,
pero en un contexto donde es muy necesario discutir a propósito de una sociedad que está estresada, con altos problemas de salud mental, donde los trabajadores y trabajadoras han cargado por décadas con la ISAPRES, con la FP, con las empresas, con los abusos, Sin en duda, un pero momento a de ese estrés se agrega ahora la posibilidad de que venga un reconocerles el robot y te peso que han reemplace. tenido en sus hombros y por lo tanto decir, aquí tiene que haber una política pública que les permita, obviamente, poder desarrollarse como persona después Totalmente de todo acuerdo. lo entregado. A Entonces ese es una estrés, idea... a ese estrés se agrega la posibilidad de que ahora venga un robot y te reemplace. Así es. Además, y por eso se mismo- hace más fácil si es que el trabajo es más caro. Perdón la crudeza, pero Claro, el incentivo que del la empleador a lógica- reemplazar máquina por hombre y mujer. es mucho Pero la mayor lógica- si es que por sale eso más decía, caro la estamos persona. trabajando de manera keynesiana, conjunta con perdón, pero procesos de Keynes, regulación. yo no estoy Habla, citando habla. ningún revolucionario de izquierda, sino que del mundo del capitalismo liberal, etcétera. Pero la idea keynesiana era que, desarrollado el sistema capitalista, íbamos a tener más tecnología, más máquinas, y eso iba a ser para beneficio de todos y todas, y por lo tanto, incluso al 2030, planteaba él que se iba a necesitar trabajar no más de 9 horas a la semana. Keynes. O sea, entonces, la idea de la tecnología es buena que exista tecnología, porque eso debería llevar a que los que están trabajando trabajen menos, ¿ya?, con mejor calidad de vida, con buenas remuneraciones, porque la tecnología nos va a permitir generar la productividad necesaria para todos poder desarrollarnos. Ahora, ¿ya? todas Y no esas revoluciones la industriales han productividad tenido que generaron transiciones los duras. trabajadores y trabajadoras. Han Entonces, tenido la transiciones discusión de las... durísimas. Sí, claro. esa- Eso está pasando ahora Sí. y por lo tanto nosotros hemos dicho, en vez de estar despidiendo gente, hagamos que reubiquemos a los trabajadores en sectores donde se requiera con menos jornada. Incluso ¿ya? se habla de un el mismo trabajo que ingreso hacía uno, pueden garantizado hacerlo por el dos. Estado, que los robots paguen impuestos. Un ingreso universal, Eso, digamos. eso como creo que hace una Pero, reivindicación más por- de izquierda del siglo XXI. Pero que esto Pero, por también- ejemplo, el trabajo, en vez de despedir a alguien, si un trabajador está haciendo una función, ahora lo pueden hacer dos, mantengámosle el sueldo porque la incorporación de la máquina genera más productividad. Que esa productividad se distribuya en buenas jornadas con buenos salarios y no solamente la acumule el empresario, que es un poco, se hace, ¿para qué yo voy a ser más productivo? Se le pide al trabajador ser más productivo, si no me va a llegar el fruto de esa productividad, porque la utilidad se le va a quedar uno nomás, entonces no tiene sentido. Sí. Por eso hay que repartir mejor Que efectivamente- lo generado con la incorporación, perdón, de la tecnología y la automatización. Que efectivamente, yo creo que Camila en eso da en el clavo. O sea, esto tiene que ver con distribuir de mejor manera la riqueza. O sea, nosotros no podemos pensar todo el tiempo en mirar la perspectiva del trabajo solamente desde la lógica del empleador. O sea, de una vez por todas tenemos que pensar el desarrollo del trabajo desde la lógica y desde la perspectiva de la mejor distribución de la riqueza. O sea, nosotros cuando estamos hablando de disminuir la jornada laboral, de mejorar y de regular de mejor forma la mirada del trabajo cuando estamos enfrentándonos a nuevas tecnologías. O sea, estamos frente a una nueva revolución industrial, si ustedes lo quieren ver así. O sea, esta es la nueva revolución industrial, que se llama automatización. Esta automatización a Chile está llegando ahora con todo. Y estamos en un momento donde no hay regulación. O sea, están ingresando, estamos sin ninguna regulación, no hay límites. O sea, llegan, se instala la automatización, se instalan los robots y sencillamente el trabajador, Pero o sea, lo pueden sacar. Y Pero eso es inevitable, ¿ah? obvio, es inevitable y nosotros no estamos oponiéndonos a eso, pero sí estamos diciendo que ¿Cómo sea abordarlo? regulado, exacto. No, yo creo que es necesario ser conversarlo, abordarlo. Obvio, pero no puede ser a costa de la vida de los trabajadores. No puede ser a costa de que nos digan eso o que explotemos a los trabajadores entonces, porque si no, o sea, o robot o explotación. No, nosotros no estamos dispuestos a eso. No, hay que afrontar por lo también la tanto, gran cantidad de desempleados que va a haber en un poco tiempo más. Bueno, y la no- reconversión de carrera. por lo mismo, de para- Ya conocimiento. tenemos alto nivel de... para eso están las Claro. convenciones sociales y para eso nosotros estamos proponiendo mejorar calidad de vida. ¿Por qué? Si podemos reemplazar automatización, trabajo, o sea, por mejor calidad de vida, por descanso, por más tiempo con los hijos, por más tiempo con la familia, y eso también va acompañado con la propuesta de 40 horas, nosotros lo que planteamos es, bueno, regulemos, hagamos con esto una mejor construcción, pero no flexibilizar, no... ¿Por qué la propuesta del gobierno no les gusta? Si habla en promedio de una jornada laboral de 41 horas semanales. Porque es como...
saca un promedio sumando los feriados y las vacaciones, obvio que le da menos de lo que se trabaja, porque se está sumando días que no se trabajan en verdad. Entonces es tramposo, porque si no, no se opondrían al proyecto de 40 horas si dicen que su propuesta ya garantiza 40 horas. No tiene sentido, pero... ¿Qué les parece pero el lo que argumento pasa del es que la gobierno propuesta del frente al gobierno... aumento del desempleo, perdón, brevemente, de que el factor migrante tiene que ver con este aumento? O sea, yo creo que echarle la culpa a la migración es como sacarle un poco el poto a la jeringa, ¿ya? Decirlo de una forma como el buen chileno. Porque efectivamente no había una política dirigida a generar más puestos de trabajo. ¿Ya? Como por ejemplo nosotros o el gobierno no aprovecha la oportunidad de la rebaja de la reducción, o sea, de la reducción de la jornada para decir, bueno, los que están trabajando, trabajen menos mejor calidad de vida y démosle espacio a que el reemplazo de esas horas que quedan libres sea llenada por los trabajadores que no tienen trabajo o los que están bajo la informalidad. Ahí podría haber una política pública dirigida a fomentar el empleo y apoyar a las pymes. ¿Por la vía del subsidio de esos contratos? Claro, por ejemplo, yo podría apoyar a las pymes y en la capacitación y aumentar los recursos de capacitación a las pequeñas y medianas empresas que ahora se la están bajando para decirle, mira, yo quiero fomentar el empleo, las pymes juegan un rol fundamental, reduzcan la jornada, generen empleo y yo las apoyo con capacitación, con recursos, etcétera. Pero no existe eso. Entonces, como no existe eso, tenemos alto nivel de desempleo y se le echa la culpa al empedrado, que es la población migrante. Que obviamente hay un factor ahí, pero no es lo determinante. Entonces, nosotros como comunistas tenemos que estar planteándonos esos debates, esos desafíos y proponiendo. Ahora, lamentablemente, no se nos escucha mucho. ¿Por qué tenemos ¿por qué no se nos escucha mucho por parte del gobierno? Porque del mundo del trabajo, sí, y los trabajadores están con esta propuesta. ¿Y el resto de la por qué oposición no? los escucha o no los escucha? En esto... ¿Los desea o no los desea? ¿Quién los desea más? Pregúntenle ¿Quién desea el a PC? ella. Como para pensar en pactos Frente electorales. Pero tiene que ver con la... En 40 horas sí lo pueden escuchar, en pensiones no no lo están escuchando. Bueno, el gobierno se juntó en pensiones con todos los actores. De hecho, se juntó, no con todos, pero por lo menos se juntó con la Democracia Cristiana, con el PS, pero al menos a la Unidad por el Cambio, que ustedes saben que es la alianza política que el Partido Comunista está llevando adelante con el Partido Progresista, con el Partido Regionalista, Verde, y que es el factor de unidad que representa por lo demás el 10%, ojo con esto, y yo creo que es un factor que nadie está, o por lo menos a través de los medios de comunicación, no se ha sopesado en cuanto al impacto electoral que esto puede tener en la elección municipal. Nosotros representamos en conjunto el 10% de la votación. Y eso va a tener un valor en cuanto a lo que defina tanto en los gobernadores regionales, también en la elección municipal. Y nosotros ante eso también... O sea, téngannos en cuenta para las alianzas. Téngannos en cuenta para las alianzas y también... ¿Usted está con el No Más AFP, igual que el Frente Amplio? Absolutamente. Nosotros hemos conversado con No Más AFP. De hecho, hicimos una mesa de trabajo para poder trabajar. Yo estoy en la Comisión de Trabajo. Nosotros tuvimos una mesa de trabajo de oposición que lamentablemente la Democracia Cristiana a última hora, sin avisar, nos desestimó, porque mientras conversaba con nosotros por el lado, Gabriel Silver, y lo digo con nombre y apellido, negociaba algo que a última hora se estableció y que atendiendo las circunstancias y entendió. la relación que se ha dado en el último tiempo, ¿no creen que la nueva mayoría, así como estuvo concebida, es imposible ahora? Digo, así como estuvo concebida con la DC dentro, porque la DC ha tomado otra postura distinta al... Claro. No, porque el proyecto, o sea, es ex nueva mayoría, es ex nueva mayoría. Ya, se murió. Pensar en alianza es pensar en algo nuevo. ¿Por qué? Porque efectivamente, por ejemplo, la Democracia Cristiana ha tomado un camino distinto. Ellos mismos lo han dicho, no es que esté poniendo, y es legítimo, me parece legítimo, y si lo señalan transparentemente, bien. Nosotros estamos construyendo esto de la Unidad por el Cambio, no lo agotamos ahí, hemos conversado con todos los otros partidos. También entusiasmados con el Frente Amplio ustedes. Sí, ustedes es que se nosotros tenemos cercanía, que, sí, claramente. el Frente Amplio es mil veces más cómoda. No es novedad, es que nadie se identifica el partido con el proyecto de concertación. Con la concertación ya. Nunca fuimos parte de la concertación. Con el de la nueva mayoría, sí, pues. Con la nueva mayoría es distinto porque fue un proyecto distinto. Ahora los comunistas siempre votaron por la concertación finalmente. Claro, tapándose la nariz, pero no siempre. En segunda vuelta terminaban votando, sí. Así hacían alguna exigencia y solicitudes, obviamente, pero no tiene que ver con que nosotros fuimos parte de ese proyecto, no nos identificamos con el proyecto concertacionista y no es nuevo lo que yo he dicho de nuestras cercanías programáticas con el Frente Amplio, lo hemos conversado con ellos, se refleja en nuestro trabajo, en la Comisión de Trabajo. Mejor, ya nos tenemos cachado. Mira, por ejemplo, en trabajo la relación es muy buena,
con los regionalistas verdes, está la Alejandra Sepúlveda, la diputada Alejandra En la Comisión del Sepúlveda, Trabajo, sí. los otros partidos de la ex nueva mayoría y Tampoco también del conversó Frente el Amplio. gobierno con el Frente Amplio. No. O sea, el gobierno Por el tema de conversó pensiones. en pensiones, insisto, y quiero para decirlo, Diputada, se nos acaba el tiempo. sí, en pensiones nosotros presentamos propuestas, eso es lo que quería decir. O sea, el gobierno dijo, acá solo hubo propuestas y conversaciones con el PS y la democracia cristiana, y eso no es verdad. Y yo lo quiero decir con todas sus letras. Nosotros presentamos una propuesta para el pilar solidario para mejorar las pensiones y también en función de establecer un sistema mixto, a pesar de que no es la propuesta del Partido Comunista, pero sí del resto de la oposición, en función de que los afiliados puedan elegir Y para entre variar, estar el en un gobierno sistema no le gustó. solidario No y le entre gustó. estar en un sistema de capitalización Oiga, individual. Pero Ley Gabriela, Ley Gabriela, tiene apoyo eso quería decir. transversal. Sí, Mira, eso nosotros es. estamos Ley trabajando Gabriela. Va a con decir una propuestas. buena noticia, por lo menos, de unidad más No, mira, transversal, sí. pues, para que la No gente no estamos piense ni que estamos inhibidos puros ni arrinconados, estamos proponiendo buenas ideas, estamos empujándolas, avanzan porque tienen apoyo transversal. 40 Eso. horas, ahí estamos con la democracia cristiana. No han- ellos están convencidos de Votaron a eso. No favor. están peleados en todo. No estamos No, peleando todo. pues, En 40 sector horas dinámico. tenemos unidad de oposición completa. En Ley Gabriela, no solamente en la oposición, sino qué que trámite con está la la Ley derecha Gabriela? también. Está a punto de ser Y el ley. proyecto sin Segundo consentimiento de trámite. violación también fue apoyado por unanimidad. es. Entonces, nosotros estamos como comunistas empujando cuestiones que son de sentido común. Son todas ¿ya? propuestas Y nuestras. son Una última propuestas cosa. también Acoso de un punto de callejero vista también. nuestro revolucionarias. Diputadas, una última cosa, antes que se vaya el tiempo. Ley Partimos por- Gabriela es para ampliar Diputadas, espérese un poco. El concepto de femicidio. el femicidio. sí. Exactamente, ampliar el concepto de femicidio. Partimos Así hablando es. sobre la discusión al interior del Partido Comunista, que dejó entrever una cosa que hasta ese momento, hasta esa entrevista, no era evidente, que es que Daniel Jadwe no es una figura de consenso para carta presidencial del Partido Comunista. ¿Es su candidato presidencial, diputada Cariola? ¿Es su candidato presidencial, diputada Vallejo? No hemos dado ese debate todavía. Y No, no, nosotros no, ¿Vamos no, a tener sí. candidatura presidencial? Sí, No. eso sí. ¿Es su candidato? ¿Le gusta Jadwe como Le gusta candidato? Bachelet. Bueno, nosotros, y ahí, para que tú veas, vamos nosotros Camila. a Como la dar, dicotomía vamos a dar el, O Camila vamos a dar Vallejo. el debate Claro. en el espacio interno del partido, que es el espacio que corresponde, porque hoy día dimos un debate que era necesario aclarar por los medios de comunicación, que era que el debate no estaba personalizado Ya, no lo van a respecto al discutir por los informe, medios. No lo pero van a la discutir por los candidatura medios. presidencial la vamos a dar en el pleno del Comité Espero- Central y espero- esperamos tener ese candidato o candidata lo antes posible. Tenemos figuras presidenciables, tenemos varios Exacto. compañeros. No hemos definido todavía quién va a ser el candidato o la candidata, ¿No le gusta Jadwe? pero sí, O sea, yo creo que el compañera ha hecho candidato- un él gran es trabajo, tremendo. tiene un buen liderazgo. Obvio. Se Como dice- tropezó. Obviamente. Se tropezó. Pero Pero esto, cometió o sea, su perdón, error. ¿Qué candidato no? si él no se anuláramos tropezó. posibles candidaturas presidenciales por errores, no tendríamos al presidente de la República. Oh, La diputada Porque Camila hasta Vallejo, la equivocaciones diputada que- Carol que Cariola, ha tenido. Y a comer- sobre la renovación del resuelto Partido nuestra Comunista. candidatura. Muchísimas gracias por la gentileza de venir juntas a esta mañana a Mesa. Gracias a las dos. Gracias. Ya está.